Hola, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Bienvenido a esta octava entrega del podcast, pero correspondiente al programa número 7 de nuestro proyecto en la Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Soy Daniel Moreno, director de la Orquesta de Cámara de Guaymas y responsable de este proyecto, y te doy la más cordial bienvenida a esta entrega, este octavo episodio, podríamos decir, de este nuestro podcast. Y bueno, como te decía, corresponde este podcast al séptimo programa. ¿Y en qué consiste este séptimo programa? Pues nada más y nada menos que en las instantáneas mexicanas de Manuel M. Ponce, este gran compositor mexicano. Y también consiste en el Concierto Grosso en Sol Mayor Opus 6 número 1 para orquesta de cuerdas. Y bueno, y también alientos, tiene 2 oboes, y de este gran compositor Georg Friedrich Händel, este compositor alemán, inglés, después perteneciente al periodo barroco y contemporáneo de Bach. Por último, tenemos una sinfonía muy especial hablando de este gran Bach, pero de uno de sus hijos, tal vez del más célebre de sus hijos, que es nada más y nada menos que Carl Philipp Emanuel Bach. Este compositor ya perteneciente al estilo galante, que surgió como una respuesta del periodo barroco, pero también anticipándose al periodo romántico. Imagínense nada más, ya desde esas fechas, haciendo ese tipo de música, este gran compositor, ahijado de Telemann. Bueno, pues vamos a comenzar con platicarte pues todo lo concerniente a estos 3 compositores, a estas tres obras tan interesantes. Y bueno, pues también recordarte que el concierto se transmitirá el próximo jueves 3 de junio, en punto de las 5 de la tarde, hora de Sonora, 7 de la noche, a 7 de la tarde, como quieras concebirlo, hora del Distrito Federal. Ya no se llama Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con la primera pieza, que es, como te comentaba, Instantáneas Mexicanas de Manuel M. Ponce, nacido en 1882 y fallecido en 1948. Esta pieza consta de 6 números. El primero de ellos es Canto a la Malinche, música indígena, canción popular, baile del Bajío, danza 1 y danza 2. En esta ocasión, para el concierto hemos omitido los 2 últimos números, danza 1 y danza 2, debido a la extensión, por cuestiones de extensión del concierto. Bueno, decía Manuel M. Ponce: considero un deber de todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria, dándole forma artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando amorosamente las músicas populares que son expresión del alma nacional. Como te puedas dar cuenta, pues Manuel M. Ponce era un nacionalista, era pues uno de los principales nacionalistas mexicanos, pero también fíjate que fue uno de los principales románticos mexicanos. También vas a decir, bueno, pero este señor hizo de todo. Pues también fue uno de los estandartes, o tal vez el único estandarte, creo, junto con algún otro compositor, de el impresionismo en México. Y uno lo puede observar en obras como la que vamos a interpretar, pero también en otras obras como esta gran obra para orquesta sinfónica que se llama Chapultepec. Cada artista tiene su propia visión del objeto de sus creaciones, de la razón, del porqué de cada una de sus obras. A veces estas razones se explican de acuerdo a un contexto geográfico, otras más a una filosofía adoptada o concebida, así como a condiciones históricas peculiares. Para Ponce, gran iniciador del nacionalismo en México, esta era su motivación: ennoblecer la música de su patria. Sin embargo, su pensamiento fue evolucionando, como el de todos los compositores, o casi todos,
Con el tiempo, así como con su estadía en Europa, estuvo allá en Francia y al lado de grandes maestros, compositores y ejecutantes. Él estuvo muy cercano a compositores y ejecutantes de la guitarra y pues ahorita te voy a comentar cómo su obra también es muy muy importante para este instrumento. Ponce no solo inició el nacionalismo en México, sino que también fue el principal exponente de un tardío romanticismo mexicano, así como explorador del impresionismo, lo cual podemos notar en algunas de sus texturas y atmósferas orquestales. Así pues, vemos en él a un maestro y un artista zacatecano que transformó la música en nuestro país. Asimismo, Ponce fue un gran explorador de la música para guitarra, por lo que él y sus composiciones son de gran trascendencia para este instrumento. Las instantáneas mexicanas hacen honor a su pensamiento. Podemos escuchar en ellas o incluso ver paisajes de un México diverso. Por un lado, ritmos y música prehispánica hacen su aparición en los primeros 2 números titulados Canto a la Malinche, protagonizado por la flauta sola y las percusiones, y como segundo número música indígena, en la cual añade más instrumentos y enriquece un ritmo claramente autóctono, para después retratarnos 2 números provenientes de la música popular mexicana con los nombres de Canción Popular, muy bella pieza, muy bello número, y El Baile del Bajío, con gran felicidad, ánimo, este Baile del Bajío. Las danzas, tanto la danza 1 y la danza 2, uno puede ya realmente darse cuenta de este Ponce impresionista. Esta obra consiste de 6 números, pero omitimos los 2 últimos, como te decía hace un momento, por cuestiones de extensión, los cuales ya incluyen a la sección de metales con un lenguaje aparentemente impresionista, pero sin dejar de lado este carácter nacionalista que Ponce sabía utilizar magistralmente en su obra. Estos otros 2 números, como te comenté al principio, se llaman Danza 1 y Danza 2. La obra de Ponce abarca un gran número de canciones, entre las que destaca Estrellita, seguramente la has escuchado, música de cámara, una nutrida obra tanto para guitarra como para piano, un par de óperas, una de ellas inconclusa, y 5 obras para orquesta, así como 4 conciertos para instrumento solista y orquesta. Y bueno, pues más o menos esto es lo que tengo que decirte de Ponce. Obviamente tú puedes abundar más acerca de este gran compositor mexicano, que yo, pues a pesar de que no soy de Zacatecas, me siento muy orgulloso de tener a este excelente artista como parte pues de este país tan hermoso y tan diverso, tan especial que es nuestro México. Vamos ahora hacia la segunda pieza. La segunda pieza consiste, como te comentaba, en el Concierto Grosso en Sol Mayor, Opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, nacido en 1685 y muerto en 1789, contemporáneo de Bach. Te comentaba, esta pieza consta de 5 movimientos, a tempo giusto, allegro, adagio, allegro y allegro. Decía un musicólogo inglés del siglo XX, Dean, su música corta la respiración y perturba la memoria. Imagínate nada más esta aseveración, esta declaración de este musicólogo, y realmente es así. Händel ha sido uno de los grandes maestros del barroco, uno de los grandes arquitectos de la música occidental, y bueno, pues déjame comentarte que sin duda alguna es de los más grandes compositores de la historia. Él es el alemán inglés Georg Friedrich Händel. Su inmensa y trascendente obra ha vencido el transcurrir del tiempo y de las circunstancias y se ha quedado en el espíritu humano ya como un valiosísimo patrimonio. Su música de gran belleza y transparencia nos invita a la profundidad de las verdades esenciales de las cosas. De origen alemán, pero por decisión propia nacionalizado inglés, se dice que es el natural sucesor de otro grande. Hablamos obviamente de Henry Purcell. Händel, a la par de otros grandes como su contemporáneo Bach, es un estandarte del periodo barroco y gran arquitecto de la música occidental de esa época. Algunas de sus obras han sido fastuosamente apreciadas, como sus oratorios, por ejemplo el Mesías, Sansón, Judas Macabeus, Alexander Balus, entre muchos
otros. Su música para los reales fuegos artificiales, la música acuática, así como innumerables óperas, conciertos grosos, conciertos para instrumentos solistas, música de cámara, tanto instrumental como vocal. Se dice que su padre notó en él una gran propensión hacia la música desde muy pequeño y que, preocupado, le prohibió acercarse a cualquier instrumento. ¡Ay, qué papá, hombre! Sin embargo, Händel logró hacerse de un pequeño clavicordio que practicaba a escondidas. Y de esta manera, al poco tiempo, alcanzó gran destreza en la ejecución del mismo. Posteriormente, su padre se dio a que tomara clases de composición y de violín, aunque también lo escribió, no dio completamente su brazo a torcer, en la Universidad de Halle para que estudiase Derecho. A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en particular en los países de habla inglesa, su reputación se basaba principalmente en sus oratorios ingleses, que se representaban habitualmente por enormes coros de cantantes aficionados y en ocasiones solemnes. El centenario de su muerte, en 1859, fue celebrado con una representación del Mesías en The Crystal Palace, que implicaba 2.765 cantantes, imagínate nada más, y 460 instrumentistas que actuaron para un público de unas 10.000 personas. Nada más imagínate la cantidad y el sonido de este gran orquesta y de este gran coro. En este concierto grosso, podemos apreciar claramente su estilo compositivo, siguiendo por supuesto los cánones de la época. Melodías claras en alternancia a modo de pregunta y respuesta entre los concertinos y el ripieno, y con los contrastes que esto implica, así como los propios de las categorías estéticas del barroco, con solo 2 dinámicas más o menos en cada uno de los movimientos. Estas dinámicas pues son forte y piano. ¿Qué te parece pues este gran compositor George Frederick Händel, y con este concierto grosso que seguro vas a disfrutar muchísimo? Y te adelanto que tenemos no un solista sino tres maestras solistas para interpretar 2 violines y un violonchelo como parte del soli de este concierto grosso. Y como último número tenemos como plato fuerte, ya hemos platicado acerca de esto, una de las sinfonías más destacadas de este gran compositor, Carl Philipp Emanuel Bach, nacido en 1714 y muerto en 1788. Es el más célebre de los de los 4 hijos compositores de Bach, de Johann Sebastian Bach. La sinfonía está en mi bemol mayor, y consta de 3 movimientos: allegro di molto, larghetto y allegretto. Fíjate nada más esta cita: Él es el padre, nosotros somos los niños. Así le escribía Wolfgang Amadeus Mozart a su padre Leopold acerca de Carl Philipp Emanuel Bach. Imagínate nada más para que Mozart haya considerado a este compositor como su padre musical. Imagínate la genialidad de Carl Philipp Emanuel. El Bach de Hamburgo, así le decían, hijo del gran Johann Sebastian Bach, ahijado del también grande, George Friedrich Philipp Telemann, hermano de los otros 3 genios hijos de Bach, Wilhelm, Christian y Christoph, fue una de las mayores influencias de compositores como Mozart, Haydn, el mismo Beethoven y también el mismo Brahms. Ha sido un hito en el cambio del paradigma musical del barroco, así como en la tradición de la música occidental. Carl Philipp Emanuel Bach, o por sus siglas CPE Bach, abre un camino sin vuelta atrás en la formación de la nueva estética clásica. Con él la tradición europea se zafa definitivamente de las teorías barrocas para mirar a la música como un espacio de creación libre para el compositor y su interioridad. Con ello fundamenta la justificación del estilo sentimental Empfindsamer Stil, o su equivalente francés, que sería el estilo galante, el cual sirvió de transición del periodo barroco al clásico, incluso adelantándose, por lo menos en sus concepciones,
al periodo romántico, como ya te había platicado. Tanto la armonía como la melodía se transforman en elementos que el compositor puede usar a su gusto, como reflejo de su propia voluntad artística y no como consecuencia necesaria de un código musical compartido. Su obra consta de conciertos para clavicordio, sonatas, su obra para flauta es especialmente apreciada, conciertos para órgano y orquesta, sinfonías, conciertos para oboe y música de cámara. En cuanto a sus sinfonías, se suelen dividir en dos periodos debido a sus características estéticas. Las 5 sinfonías de Berlín, compuestas entre 1755 y 1762, y 6 sinfonías de Hamburgo, escritas alrededor de 1773, en las cuales el compositor muestra una mayor libertad y audacia. La sinfonía que presentamos en esta ocasión fue escrita en 1776 y pertenece a este último grupo, a las sinfonías de Hamburgo, así que podremos deleitarnos con audaces trinos, paradas sorpresivas, un corto e interesante segundo movimiento y un tercer movimiento lleno de rápidas y audaces frases en los violines, así como constantes incisos o corolarios musicales que incluso evocan un poco a la forma del periodo barroco. Es muy interesante la sinfonía, te invito a que la escuches, por supuesto, y te deleites con las grandes composiciones de estos tres grandes compositores, un mexicano, un alemán inglés y otro alemán. Pues sí, la cuna de la música europea, justamente clásica o ya a partir del periodo clásico, pues sí, es en Alemania. Antes de eso, pues estaban los italianos, por supuesto, y también franceses. Bueno, pues vamos ahora, como ya es costumbre, a nuestra sección entrevista con el solista, con la maestra Mercedes Nolasco, venezolana, en primer violín, la maestra Lourdes Gastelum en segundo violín y la maestra María Flores en el violonchelo. No te pierdas la entrevista en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente en esta sección que ya es tradición de nuestro podcast, entrevista con el solista, pero ahora pues como pueden darse cuenta no es el solista sino las solistas. Miren nomás qué bien acompañado estoy en nuestro podcast de la Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Y bueno, pues por aquí tenemos a la maestra Mercedes Nolasco, venezolana. En el violín primero va a estar tocando como solista, también la maestra Luli Gastelum en el violín 2 y la maestra María Flores en el violonchelo. ¿Y cómo que 3 solistas? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues se trata de un concierto grosso, nada más y nada menos de el gran Händel. Maestra Mercedes, ¿qué opinas de este concierto? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué sientes al tocarlo? Pues sí me gusta mucho porque es muy reconfortante hacer música de cámara y más aún con buenos compañeros, y creo que pues le va a aportar algo interesante a este trabajo que venimos haciendo acá en la orquesta. Definitivamente eso que acabas de mencionar, yo por eso dije, yo creo que un concierto grosso va a quedar como anillo al dedo. Muchas de las personas estoy seguro que muchas conocen, pero otras muchas no, que es un concierto grosso. Entonces un concierto grosso se trata de un grupo de solistas y la orquesta, que van alternándose así a modo de pregunta y respuesta, y después van juntos y van combinándose, pues con la maestría de Händel y de otros grandes compositores, pues se hace toda una fiesta musical exquisita. Luli, la maestra Luli, le decimos Luli a ella, tú yo sé que tú naciste en Guaymas, tú creciste en Guaymas, aquí estudiaste tu violín, aquí estudiaste música, aquí en la orquesta primero en el mariachi, ¿verdad?, de Fray Ivo, y después en la orquesta de Fray Ivo, y después te volviste maestra. O sea que digamos que tú serías como el ejemplo de lo que Fray Ivo construyó, o uno de los ejemplos que Fray Ivo construyó aquí en Guaymas. ¿Qué sientes de que se esté ahorita haciendo todo este trabajo un poquito diferente, pero que proviene de esto que dejó Fray? Pues, ¿qué diré? Es algo muy
muy padre, es algo muy bonito porque estamos participando en el sueño de Fray Igor, y aparte pues dada la situación en la que estamos ahorita, yo creo que es una actividad que pues nos rescata, nos está rescatando, estamos haciendo música, estamos en lo que nos gusta, y compartiendo, envolviendo también a la gente. Sí, pues tenemos aquí en la orquesta a varios jóvenes, ¿verdad? Varios estudiantes que, bueno, pues como te decía hace rato, María, ven a los maestros, ven a sus maestros, a sus maestras y se inspiran, se emocionan, se contagian de todo esto, ¿verdad? ¿Qué función tendrá el cello como solista con 2 violines en el concierto grosso? ¿Qué función sientes que tiene? ¿Nada más de acompañamiento o también tiene ciertas partes, digamos, de solista como tal? Ahorita en el concierto grosso tiene ambos partes. Tiene ambas, de ¿no? solista y pues también acompañamiento, ¿no? A veces cuando vamos con toda la orquesta acompañando. Sí, pues porque es un instrumento que tradicionalmente, bueno, sí, a veces hace una voz cantante, ¿verdad? En una orquesta, en un arreglo orquestal, pero en el caso del concierto grosso, a veces acompaña a los 2 violines, pero a veces también surge como una tercera voz, ¿verdad? Y eso es súper interesante porque ya es una serie de melodías, contrapunto le llamamos, cuando hay varias melodías a la vez, que obviamente van en una armonía, y se forma una dinámica muy, muy interesante que estoy seguro van a disfrutar muchísimo ustedes. Me decías otra vez contigo. Háblame un poquito de Venezuela. ¿Qué quieres que te diga de Venezuela? Pues no sé, a ver, tú naciste y creciste y te creaste musicalmente en el sistema, ¿verdad? Sí. O sea, tú desde la primera vez que agarraste un violín, tú lo agarraste en el sistema venezolano. Sí, yo empecé en el núcleo de Cumaná, en el estado Sucre, en el oriente venezolano, justamente. Y pues sí, allá el sistema es algo pues, muy grande en su momento. Quizás ahorita por las condiciones en que está atravesando mi país no tenga el auge que tuvo en otro momento, pero sí forma parte ya de todo el colectivo. O sea, un venezolano de a pie, te voy a decir, pues nadie es de a pie, pues todos son importantes, se siente orgulloso del sistema. Oh, claro. O sea, yo digamos que yo soy un campesino y me dicen, oye, y Venezuela tiene el sistema, ¿sí? Y yo me sentiría orgulloso de eso. Sí, porque incluso últimamente estaban unos programas que incluían hasta la música folclórica, el cuatro, la enseñanza del cuatro y todo lo que tenía que ver con la música folclórica. Entonces también hacía que la gente se sintiera identificada. No es nada más elitesco ni música, el sistema tiene muchas ramas que abarcan mucha de nuestra música. Sí, latinoamericana. Incluso creo que ahí tienen hasta bandas de jazz, sí, ¿no? O sea, hay de todo. De todo, hay qué de genial, todo. qué excelente. Pues fíjense, orquestas juveniles que hemos estado desarrollando, no solo en Guaymas, obviamente antes en otros lados de la República, yo estoy seguro que proviene de su modelo de educación. Y bueno, pues es un gusto poder tenerte aquí, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y compartirlo, como dices, con las otras solistas y yo aquí como agregado cultural, pues feliz. Bueno, yo muy agradecida con México y Guaymas porque desde que llegué pues me he sentido en casa. Eso, miren qué bonito, ¿eh? Aquí hasta se me puso la piel chinita de sentir eso, qué bueno. Oye, Luli, ¿y tú nos conseguiste vamos a hablar de otra pieza que vamos a presentarles también las estrategias mexicanas? Tú nos conseguiste este instrumento, el raspador, ¿verdad? Ahí con las comunidades yaquis. Qué genial, ¿no? Instrumento fíjense cómo un instrumento se puede agregar, un instrumento tradicional se puede agregar a la música nacionalista. ¿Tú conociste este instrumento? No, yo tampoco lo conocía. Yo hasta dije, pues con un güiro se hace, ¿no? Con un güiro lo hacemos, pero no, la verdad es que no se hace con un güiro. Es que aparentemente como que pudiera dar... Sí, pero en realidad sí suena algo diferente. No suena, uy, qué cosa más diferente del mundo, ¿no? Pero suena algo diferente. Excelente. María, tú eres de Obregón, tú naciste en Obregón.
Y te fuiste a estudiar a Zacatecas, ¿verdad? Sí, primero estuve en Hermosillo. Ah, Me ok. fui a Hermosillo de nuevo. Estuve ahí 2 años y ya de ahí me fui a Zacatecas. Que es una ciudad bellísima, ¿no? Es bellísimo, sí. ¿Y por qué te viniste? Porque amo más mi El Sonora. norte, eso, Sí, amo Sonora, más mi querida. Sonora. Muy bien. No hay dos. Y estás bien a gusto aquí en Guaymas, ¿verdad? Muy a gusto. Eso. Aquí me quiero quedar. Pues ya ven, ya tenemos maestra de cello, que por cierto das clases, ¿verdad? Ajá. Das clases particulares, por si quieren clases particulares de violonchelo, de canto, de piano, de La guitarra guitarra. Ajá. y de lo que se deje, ¿no? Sí. No es cierto. Pues mire, todos esos instrumentos musicales, también la maestra da clases, tiene su academia ahí, así que búsquenla. Y bueno, pues algo que quieran agregar, algo que quieran compartir con el público abundante del podcast. Que nos acompañen a ver el concierto. Claro. Que estén con nosotros. Ustedes son lo principal. Para ustedes trabajamos. Eso. Entonces, no se pierdan el próximo concierto donde tenemos el Concierto Grosso de Händel. Tendremos también instantáneas mexicanas del compositor mexicano Manuel María Ponce, que es entre... Bueno, esta pieza sí es bastante nacionalista, aunque las últimas dos danzas que no vamos a tocar como que tienden un poquito al impresionismo. Y también vamos a tocar la Sinfonía Opus 6 número 2, creo, sí, número 1, perdón, de Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos de Bach, tal vez el más célebre de los hijos de Bach, el más influyente. Ya después les estaré comentando algo acerca de eso. Entonces, no se pierdan nuestro próximo concierto con nuestras solistas de lujo y bueno, con la Orquesta de Cámara de Guaymas. Muy interesante, así es. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Y bien, ¿qué te ha parecido? Muy interesante, ¿verdad? Cómo cada una de ellas tiene su propia historia personal, su propia historia de educación musical o de aprendizaje musical y también sus propias visiones y perspectivas de tanto los conciertos como la música y lo que es también lo que representa la música para ellas. Yo me siento muy afortunado de tenerlas a ellas tres como solistas y que sean parte también de nuestra orquesta como concertino, violín 2 principal y violonchelo principal, por supuesto. Bien, vamos ahora a nuestra sección Conceptos musicales. En esta ocasión tenemos 5 conceptos musicales muy interesantes, más bien relacionados con la historia. Y bueno, como primer concepto tenemos ¿qué es el nacionalismo en la música? Y es básicamente llevar las melodías y ritmos, ya sea del folclore o de la música tradicional de un país, a la música de concierto mediante la elaboración melódica, armónica y formal de las mismas para ser interpretadas en las salas de concierto. Béla Bartók, este gran compositor, dijo a propósito de ello: el uso del material folclórico como base para la música nacional no consiste en limitarse a la introducción o imitación de las melodías antiguas o al uso temático arbitrario de ellas en obras de tendencia extranjera o internacional. Es más bien cuestión de absorber el sentido de la expresión musical escondido en un tema. Fíjense nada más que interesante, no es simplemente, para Bartók no era simplemente reproducir, es decir, tomar una melodía o un ritmo de la música folclórica o de la música original de un país, de un pueblo, y plasmarla en una obra, no, sino es absorber la esencia de esa pieza, la esencia rítmica, la esencia melódica, la esencia de intervalos, de distancias entre los sonidos, la forma de usar los sonidos, la escala en la cual está escrita, etcétera, etcétera. Los instrumentos que se usan, el motivo o la razón para la cual se usa, si es música para una conmemoración ritual, o si es una danza, o si es música de entretenimiento o de relajación, de espiritualidad, etcétera. Es muy, muy interesante. En México, el nacionalismo se dio algo tarde con relación a otros países. Entre 1910 y 1960, los principales nacionalistas mexicanos fueron o son, a través de su música, Ponce, Chávez, Galindo, Revueltas y Moncayo.
Bien, pasemos a otro concepto ¿qué es un concierto grosso? Ya hemos hablado de este concierto grosso, pero ¿qué es? Es una forma de música instrumental que consiste en la oposición concertada a modo de pregunta y respuesta de un pequeño grupo de solistas, 3 o 4, llamados concertino o soli, y el resto de la orquesta llamado ripieno o relleno, ¿verdad? Los cuales entrelazan sus frases musicales con gran riqueza y contraste, así como belleza y gracia. Sus principales exponentes en el periodo barroco son Corelli, Bach, Vivaldi, Händel y entre muchos otros, por supuesto, que cultivaron esta forma musical tan interesante que es el concierto grosso. Te invito a que escuches nuestro concierto, por supuesto, en el cual podrás observar cómo el soli, es decir, las 3 solistas, están preguntando o están interactuando entre ellas, pero también preguntando y respondiendo a toda la orquesta, al resto de la orquesta. Bien, pasemos a nuestro siguiente concepto, ¿qué es el impresionismo en la música? El nombre proviene de la pintura europea en el siglo XIX y se refiere a la impresión instantánea que causa en el artista un fenómeno generalmente relacionado con la naturaleza y su inmediata impresión en una obra de arte. En el impresionismo musical se le da una mayor relevancia a las texturas y al uso del timbre para producir atmósferas y sensaciones en el oyente que evoquen estas impresiones. Sus principales exponentes, aunque déjame decirte que rechazaban el término de impresionistas, son Ravel, Debussy, el máximo tal vez, Erik Satie, Dukas, entre otros por supuesto, y sus exponentes en México son Ponce y Rolón, Manuel M. Ponce y Rolón, como ya hemos comentado. Bien, pasemos a nuestro siguiente concepto, que es el romanticismo en la música. Es una concepción estética de composición musical imbuida, fíjate, en diferentes periodos de la música, la cual obedece a un sentimiento revolucionario. Es decir, el romanticismo está presente como tal en la forma de pensar de diversas épocas, de diversos periodos, pero también el romanticismo constituye un periodo musical. Bien, este sentimiento revolucionario también es imaginativo, personal y sublime. Dichos sentimientos se manifiestan en la música a través de la ampliación de las posibilidades armónicas con relación al periodo clásico y la adhesión de frases líricas y exóticas en los temas de las composiciones. Los principales exponentes de esta estética son Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner, incluso el mismo Beethoven, entre otros. En México, sus principales exponentes son el Orduri, Juventino Rosas, Villanueva y Ponce, entre otros. Muy bien, pasemos ahora a nuestro último concepto musical y en qué consiste el estilo sentimental. Este estilo de que hablamos acerca de la sinfonía de Carl Philipp Emanuel Bach. Bueno, pues es un estilo musical relacionado con el estilo galante francés desarrollado alrededor de 1750-1780 y se caracteriza por emplear una textura homofónica que consiste en una línea melódica bastante clara y un acompañamiento de acordes en concordancia con ella, es decir, melodía y acompañamiento. Su principal diferencia con el estilo galante es que evitaba el uso desmedido de ornamentos, aunque en la sinfonía te vas a dar cuenta que al inicio y en algunas partes tiene muchos trinos con toda la orquesta. Sin embargo, casi no tiene apoyaturas o este tipo de adornos tan característicos de la música francesa. Asimismo, y de la italiana, por supuesto. Asimismo, contiene contrastes expresivos de dinámicas y efectos orquestales. Esos efectos orquestales está llena esta sinfonía. Evitaba la textura del contrapunto. Sus principales exponentes son, obviamente, los hijos de Bach, Quantz, Abel, entre otros. Y bueno, pues que te digo que con esto terminamos nuestra podcast, nuestra entrega de esta ocasión correspondiente al concierto número 7 de formación de públicos. Y bueno, pues queremos agradecer al gobierno del estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura y por supuesto puesto que este programa, este proyecto es realizado con el apoyo del estímulo fiscal para la cultura y las artes del estado de Sonora. Asimismo queremos agradecer al Ayuntamiento de Guaymas y al Instituto Municipal
de Cultura y Arte por el préstamo de sus instalaciones y de instrumentos, así como de atriles y de diversas cuestiones. También queremos agradecer a la Fundación Cultural Infantil y Juvenil Fray Botonec ACE, también por el préstamo de diversas cosas y el apoyo brindado, como siempre, y a nuestras empresas aportantes, que son Hotel Marina Terra y Grupo Guaymex. Y en esta ocasión queremos también agradecer muy especialmente al Hotel Armida, porque pues, en esta ocasión grabamos el concierto en el Salón Jackie, en sus instalaciones. Con toda la amabilidad del mundo nos prestaron el Salón Jackie, sus instalaciones, para poder grabar nuestro 7º programa de formación de públicos. Y bueno, te invito a que lo veas, no te lo pierdas. Es este jueves 3 de junio a las 5 de la tarde, hora de Sonora, a las 7 de la tarde, 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Te va a encantar, estoy seguro, no te lo pierdas. Te espero en la página de Facebook, La Orquesta Toca. Suscríbete al podcast, suscríbete al canal de YouTube, La Orquesta Toca Puerto, búscalo, por todos lados está. Y por supuesto síguenos en Instagram y en Facebook, en Twitter también. Te agradezco mucho tu atención, soy Daniel Moreno y nos vemos pronto.